que quiere conquistarme, que quiere conquistarte y alegrar mi corazón, quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. En esta hora que grandes y maravillosas son las obras del Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tú has verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Llega lo que te toque, llega
Actually, I have a great accent, just no vocabulary. De hecho, yo tengo un muy buen acento para el español, lo que pasa es que no tengo ni nada de vocabulario. But I sound authentico, not saying anything. We are the same. Y creo que me oigo auténtico con no decir nada. Okay, we're going to pick up where Jeff left off this morning before lunch. Y vamos a tomar desde donde nos dejó Jeff antes de ir al almuerzo. The first 11 verses of chapter 16. Juan 16, del 1 al 11. Jesus continues to prepare his disciples for his departure from them. Jesús continúa preparando a sus discípulos para su partida, Preparing them for the coming of the Holy Spirit. preparándonos para la venida del Espíritu Santo. And in these 11 verses, Jesus focuses on two relationships the disciples will have. Y en estos 11 versículos, Jesús los prepara para lo que les va a pasar. And these are relationships that we must understand if we're going to follow Jesus. Y estas son relaciones que debemos entender si vamos a seguir a Jesús. And again, in the chapter, the section that preceded it, we're introduced to both relationships. Y otra vez, en los capítulos que preceden, vemos esas dos relaciones. Jesus says first, if we follow him, we will have a relationship of hostility with the world. Y otra vez, Él nos enfatiza, si le seguimos, vamos a tener una relación de hostilidad con aquellos que se oponen al Evangelio. That's the bad news. Esas son las malas noticias. But the good news Pero is las buenas noticias son, we will have a relationship of dependence on the Holy Spirit. vamos a tener una relación de dependencia con el Espíritu Santo. So let's read verses 1 through 4. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Summarizes this relationship of Que hostility with the resume world. esta relación que vamos a tener con el mundo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Gracias. Now again, Jesus has already spoken of persecution in the passage Jeff took us through. Ahora Jesús ya les había hablado de la persecución en el pasaje que nos contó Jeff. But he again returns to the same Pero theme. otra vez regresa y vuelve al tema. See, throughout his ministry, Jesus had spoken of how costly it would be to make a commitment to him. A través de todo su ministerio, Jesús remarcó que seguirlo a Él implicaba pagar un precio muy alto.
They must count the cost if they wish to Tenían be que his calcular el disciples. costo si querían ser verdaderos discípulos. It means leaving anything that might hinder them in following Jesus. Significaba que tenían que dejar todo aquello que les estorbara seguir a Jesús. He said it means taking up their cross and following him. Por eso es que repitió muchas veces, toma tu cruz y sígueme. So he's been very clear about how costly this. Entonces, él ha sido Choice muy would be. claro que seguirle es costoso. And I know that many of you have experienced the cost of persecution in your Y ministries sé and que muchos prisons. de ustedes han experimentado el costo de la persecución en sus propios ministerios. Now, Jesus' teaching here in the upper room, Ahora, la enseñanza aquí de Jesús en el aposento alto it's not just a repetition of what he said before about the world's hatred. no es una repetición acerca de lo que ya había dicho antes, que el mundo nos iba a odiar. There are new things he emphasizes. Hay nuevas cosas que enfatiza aquí. First of all, his warning has a purpose. There's a reason he's Primero giving que the nada, warning. el inciso A es una alerta con propósito. Look again at verse 1. Ven otra vez el versículo 1. Read verse 1 again. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. And then read the verse 4, just the first Y el sentence. Verse versículo 4. 4, la primera parte. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. The title of the study this afternoon is El based, título de este estudio está basado it's based on a phrase that we use in English. en una frase que nosotros usamos en inglés. Forewarned is forearmed. El advertido es prevenido. Is that an aphorism here in Colombia as well in Spanish? No? No? El Okay. advertido es prevenido no es un dicho popular aquí, ¿verdad? ¿Quién se guerra? Soldado prevenido no muere en guerra. A soldier that is prevented don't die in war. Okay, who's prepared? Who knows what? Yes. Yes. Same idea. Es la misma idea. Soldado, ¿cómo es? Soldado. Prevented soldier doesn't die in war. Yes. El soldado prevenido no muere en la guerra. All right. Cámbiale el título, por favor. In giving the disciples this bad news, Guerra avisada no mata Jesus, soldado. is that me or her you're translating? In Mexico, he says in Mexico, how we said, if you know there is going to be a war, no soldier will die. Okay, same idea. Es la misma idea. Gracias. Go back, please. By the way, I want to tell all of you that are down there on the lawn, Le quiero decir a todos los que están allá abajo, you should not feel inferior to those of us up here on the porch. no deben tener miedo de los que estamos acá arriba. Okay? We love you, Los amamos and maybe someday you'll get to sit on the porch. y tal vez algún día sean dignos de sentarse entre los colectivos. All right, Okay. in giving the disciples this bad news, Jesus is doing a very loving thing. Al darles Jesús esta advertencia a sus discípulos, está haciendo una acción amorosa. He wants them to be objective, to be Él realistic quiere about que life. sean realistas sobre la vida, objetivos, con los pies sobre la tierra. He's preparing them for difficult Los times está that will preparando para come. dificultades y tiempos difíciles que les vendrán. And when the difficulty breaks out, they're ready for it because they knew it was Y coming. cuando la dificultad les llegue, no los tome por sorpresa, porque ya deberían estarla esperando. So they'll be ready to face these difficult Entonces están listos para circumstances. enfrentar estas circunstancias difíciles. See, when Jesus calls us, He does not want us just to rely on some kind of romantic optimism. Cuando Jesús nos llama, Él no quiere que nosotros estemos dependiendo de un optimismo romántico y triunfalista. Just being sort of religiously positive. Just think O positive. sea, únicamente pensar positivo y lo que dices recibes y confiesa y te va a ir bien. The fact is, we El are hecho not es, We are not in a popularity contest with the secular world. no estamos en un contexto popular con el mundo secular. Yes, we pray for the favor of our rulers. Claro, oramos por oramos que Dios bendiga a nuestras autoridades. But we're realistic about how that they won't understand our calling to follow Pero Jesus. tenemos que poner los pies sobre la tierra
y saber que ellos no entienden nuestro llamado como discípulos de Cristo. Now, in verses 2 and 3, he gets Ahora, en los versículos 2 y 3 very specific. se vuelve muy específico. And there are three things he warns them about. Y hay tres cosas acerca de la alerta específica que les hace. Could you read 2 and 3 again, Beto? Dice el 2, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Now, I don't know what it means in Colombia to be expelled from the church. No sé cómo se diga aquí en Colombia ser expulsado de la iglesia. The word might be excommunication. La palabra es excomunión. Excommunicate? Excomulgación. Okay. So I don't know how it works in evangelical churches No sé cómo funciona en las iglesias evangélicas or even in the Catholic Church in o en la Colombia. iglesia católica, tampoco sé cómo funciona. Y en la iglesia evangélica, ¿cómo se llama? Expulsión. Okay. Okay. Entonces aquí cámbienle de excomunión, póngale expulsión. But if you are put out of the Jewish synagogue Pero si eras echado fuera de una sinagoga judía, because as a Jew you've converted to the Christian porque si faith, eras un judío que se convertía a la fe cristiana, it was devastating both socially and era economically algo devastador social y económicamente. because they weren't just separated from the spiritual life of Porque Israel. no te estaban separando únicamente de la congregación, sino de toda la vida espiritual de Israel. They would be shunned by all their friends. Eran rechazados por todos sus amigos. They'd be considered worse than a pagan. Eran considerados paganos. Perdían sus trabajos. They'd be cut off by their own families, Eran rechazados y expulsados de sus propios hogares. ostracized. is the word. Eran Cut off, separated. desterrados, separados, cortados, They exiliados. would lose their jobs. Perdían sus trabajos. And if they were self-employed, they'd lose all their customers. Y si tenían negocio propio, perdían todos sus clientes. They would even be refused the right of an honorable burial at their death. Incluso si morían, no los podían, perdían el honor de ser enterrados propiamente. So when Jesus says you'll be put out of Entonces, the cuando Jesús synagogue, les dice, van a ser expulsados, van a ser excomulgados, he's warning them about overwhelming personal les consequences. está advirtiendo de todas las consecuencias personales que eso implica. So count the cost if you choose to follow. Entonces, si me vas a seguir, calcula bien el costo. Now, it even gets more frightening. Ahora, se vuelve más terrorífico todavía. Indeed, the hour is coming when they will kill you. Y aún viene la hora cuando los van a asesinar. He's warning about martyrdom. Está hablando acerca de martirio. Those are chilling words. Esas son palabras muy terroríficas And they won't bring you cold water. y no te traen agua fría. Yeah, gracias. Okay. Again, Gracias, Jaime. Yo sé que no era para mí, pero me la apropié. Jesus is saying, Jesús está diciendo, if you follow me, you may be murdered or you may be executed. si me sigues, te van a asesinar y te van a ejecutar. This has been true of the entire history of the Christian church. Esto ha sido verdad durante toda la historia del cristianismo And it's always been much more common than most people realize. y ha sido más común de lo que la gente cree o de lo que muchos imaginan. In the early years of the church, En los primeros años de la iglesia, the apostles and even many normal believers were executed by the Jewish religious los leaders. apóstoles y muchos creyentes ordinarios fueron ejecutados, asesinados, masacrados por los propios líderes judíos. Later on, execution was done by Después, the Roman la emperors, the Roman ejecución fue Empire. llevada a cabo por los romanos. Sometimes those executions were sort of random and sporadic, A veces esas ejecuciones eran aleatorias, esporádicas, but sometimes they were very systematic in pero a large veces areas of eran population. totalmente sistemáticas y eran
grandes cantidades de personas. So throughout history and even into our modern times, Entonces, a través de la historia y aún ahora en nuestros tiempos modernos, there's always been violent opposition to the siempre ha habido gospel. oposición violenta al Evangelio. Now, in our day and age, Ahora, en nuestra época actual, martyrdom would be most common in Muslim countries, el asesinato o el martirio es muy común en los países musulmanes, in Hindu countries like India. en los países hindús como India And you know from experience here in Colombia y aquí en Colombia, lo saben por experiencia, that communism still remains a violent foe of que Christianity. aún hay persecución en algunas zonas contra los cristianos. I've heard stories from He different ones oído of you in my historias years coming here de varias regiones aquí donde hay persecución y han matado of the cristianos, threats on your lives de made by las, FARC de guerrillas. las amenazas de la FARC sobre los pastores. Steve and I have had the privilege of going to Pakistan together Steve y yo several hemos times. tenido el privilegio de ir muchas veces a Pakistán. Much opposition against Hay Christians there. mucha oposición contra el cristianismo en Pakistán. And the ministry organization that we partner with in Y la Pakistan, organización y el ministerio con el cual nosotros trabajamos allá en Pakistán, every year there will be 1 or 2 or 3 young men who are killed because of they're serving Jesus in a cada Muslim año country. mínimo 2 o 3 son asesinados jóvenes por causa de su fe en Cristo. And this ministry organization, Y esta organización ministerial, every year they have to raise money to support the widows of the cada año martyrs in their tienen que ministry. levantar recursos para sostener a las viudas de los mártires. The hour is coming when they will kill you. La hora viene cuando serán asesinados. And then he says that Y this después les dice the suffering, the martyrdom is caused by religious fanaticism. que la persecución y el martirio son impulsados por el fanatismo religioso. Punto 3. It says at the end of verse 2, he will think he is offering service to Porque God. ellos piensan que están sirviendo a Dios de esa manera. In things I've read and people that I've talked to that have experienced En cosas suffering like this, que he podido leer y de pues, gente que me ha contado acerca de los sufrimientos de los mártires, when it comes from a religious authority, it is much more emotionally devastating. cuando viene de una autoridad religiosa es mucho más devastador emocionalmente. When the secular world persecutes us, there's a certain logic to that. Cuando el mundo secular, cuando el propio gobierno o la delincuencia te persigue, pues es algo lógico, ¿no? But when suffering and death comes because you are viewed as a heretic, Pero cuando el sufrimiento y la muerte viene porque eres visto como un hereje, that you're in opposition to the true que faith, estás en oposición a la verdadera fe, we struggle with it much more deeply. eso te provoca más problemas. You know, this was the experience of evangelical missionaries who first came to Colombia after the turn of the century. Esta fue la experiencia de muchos misioneros evangélicos que vinieron aquí a Colombia a principios de siglo. There was fierce opposition from the Roman Catholic Church Hubo mucha oposición de la Iglesia Católica Romana against evangelicals, against en the contra de gospel los penetrating. evangélicos, en contra de que penetrara el Evangelio. And in those early years, Y en esos there was martyrdom of young evangelists and young church planters. años hubo muchos asesinatos y muchos mártires aquí en Colombia. And the crowds that opposed them were stirred up by Roman Catholic priests. Y las multitudes que los oprimían y que los mataban eran impulsados y eran patrocinados por la Iglesia Católica. And I had a frightening experience in Colombia in 1965. Yo sé de una historia electrizante en 1965 aquí en Colombia. I spent the summer in Medellin teaching English language in a biblical seminary. Yo pasé todo el verano en Medellín enseñando inglés en un seminario bíblico. And I was invited to come to a small church in a barrio on the edge of Y Medellin. fui invitado a predicar en una iglesia pequeña en un barrio en las afueras de Medellín. A little congregation, maybe 20 people. Una congregación de más o menos como 20 personas. And I took the bus across Medellin to get there. Y tuvimos que tomar el camión y atravesó todo Medellín para llegar hasta allá. And they had a student pastor who invited me to come and speak to the people. Y era un pastor joven el que me invitó
a hablar con la gente. And before I ever had a chance to speak, Y cada vez que yo he tenido oportunidad de hablar during the worship time, durante el tiempo de la adoración, it sounded like there was hail hitting the tin roof of the little building. Hail, you know what hail is? Frozen water, raindrops that are hard and beat y down. parece que había escarcha o hielo en el techo. Yeah, what it turned out to be was pebbles. It was rocks being thrown at the little church building. Yo empecé a ver que como que caía tierra, escarcha, así. Yo dije, pues, ¿qué estará pasando? Pero eran piedras que tiraban desde otros lados, aventaban piedras a esa casa. The pastor told me that there was a crowd of El about pastor me contó que 10 people and a priest who were throwing stones at the era church. un cura y unas 10 personas del pueblo que estaban apedreando la casa. And he told me I should slip out the back Y me dijo que yo tenía que irme hacia la parte de atrás y dormir en la parte de and trasera. run about 8 or 10 blocks back down to the main thoroughfare, the big street with street lights and lots of people. You had to sleep there? No, I ran away. Ya. He told me to Que, run. bueno, cuando eso pues empezó a pasar, me sacó por la puerta trasera de la casa y nos fuimos corriendo 10 cuadras hacia abajo hasta ir a un lugar un poco más poblado. I think I set a new speed record for. Creo que establecí un nuevo récord de velocidad. I ran like the wind. Corrí como el viento. And they didn't kill me because I'm still here today. No me mataron porque todavía estoy aquí. But the student pastor told me that there was always El pastor joven me dijo opposition being stirred up by the local priest. que la oposición y todo eso siempre pasaba por el impulso del cura local. And there were still martyrdoms happening in the 1960s in Y en Colombia. 1965 todavía asesinaban a pastores. The students Aquí in en the Colombia. seminary that I was involved in, 2 of them had died the previous year. 2 de los estudiantes que yo conocí en un verano, al siguiente verano ya no los vi porque los habían asesinado. Jesus says, this is what you will Jesús dijo, face if you follow Esto me. es con lo que te vas a enfrentar si me sigues. So how do we respond in the face of such severe suffering? Ahora, ¿cómo respondemos en situaciones de sufrimiento severo? Even persecution that leads to death. Y ve aún la persecución que nos lleva a la muerte. Turn in your Bibles over to 1 Peter, Busquen en sus Biblias, alguien busque en su Biblia para que nos lea Primera de Pedro. and I want someone to read verses 6 through 8. 1 Y Peter alguien 1, lea 6 through 8. Primera de Pedro 1 del 6 al 8. Primera de Pedro 1 del 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, será hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. So when we're faced with violent opposition, Peter says, rejoice. Entonces, cuando estamos enfrentando oposición violenta, Pedro dice, regocíjate en la persecución. So from the Apostle Peter's perspective, Entonces, desde la perspectiva del apóstol Pedro, what is it that can allow a Christian to rejoice in ¿qué persecution? es lo que permite o qué es lo que hace que un cristiano se pueda regocijar en medio de una situación así? Even the kind of severe hostility Jesus Aún mentions back en in John medio de una 16. situación tan grave como esta que tu vida es amenazada. Well, let me suggest 4 things that are listed on your outline. Hay cuatro razones por las cuales podemos regocijarnos cuando estamos siendo perseguidos. First, we rejoice in persecution because we are Primero, identified with Jesus. Nos regocijamos en la persecución porque somos identificados con Cristo. Remember, Jesus said in verse 3, ¿Recuerdan que Cristo dijo en el versículo 3? they will do this because they have Van a not hacer known esto the porque no Father conocen nor al me. Padre ni me conocen a mí. See, there's a radical distinction between those who belong to Jesus and those who belong to the world. Hay una diferencia radical entre aquellos que conocen y pertenecen a Jesús
y aquellos que no lo conocen y no le pertenecen. That idea was introduced at the end of chapter 12, Esa actually. idea fue introducida al final del capítulo 12, como And it's ya vimos. continued through every Y chapter that we've continúa a considered so través far. de cada capítulo y cada sección que hemos visto hasta ahora. On the one side is the world that knows itself, Por un lado está el mundo que se conoce a sí mismo, but doesn't know God or Jesus. pero no conoce a Jesús ni conoce a Dios. On the other side are believers who are Del otro known lado by están God and known by creyentes the Son. Que son conocidos por Dios y son conocidos por el Hijo, And then we know Jesus and we know God the Father. y que conocemos a Jesús y que conocemos a Dios el Padre. But we are not recognized or acknowledged by Pero the no world. somos reconocidos ni somos notados por el mundo. And we're even hated by the world. Y somos odiados por el mundo. So, logically, if we're hated by a world who doesn't know the Father or know the Son, Y ahora, es muy lógico, si somos odiados por un mundo que no conoce al Padre y no conoce al Hijo, that's a mark that we are identified with Jesus and the esa Father. es una prueba de que entonces pertenecemos a Jesús y conocemos al Padre. If you're persecuted, it means you really belong to Jesus. Si eres perseguido, quiere decir que entonces realmente perteneces a Jesús. Now, look at the And next if point. not, Huh? and if not, Well, y si no eres perseguido, I think it is legitimate if there is no opposition, if there's no pushback to any ministry, should ask ourselves, are we preaching the gospel? Are we representing creo Jesus clearly? firmemente que si no hay persecución en tu vida o en tu ministerio, deberías examinar si estás predicando el evangelio correcto. Because I think Jeff made the point, Es imposible que no lo haya. there's always the temptation to compromise with the Siempre world. hay una tentación de comprometerse con el mundo, y el evangelio verdadero está en total oposición al mundo. Aguas, ¿eh? Yeah, As a warning from me. I think we have a phrase in the United States. Tenemos pilas. Tenemos una frase en inglés We have a phrase that says que dice people want to be secret service Christians. que muchos quieren ser cristianos del servicio secreto, They're like spies and nobody knows they're como really espías en Christians. el mundo y nadie sabe que son cristianos. That's like James James Bond. Bond, right? Yeah. That's not in the Bible. Eso no es bíblico. All right. Okay. We rejoice in persecution because we know they are not accidents. Nos regocijamos en la persecución porque sabemos que no es por accidente, But rather, God has certain purposes at work through sino them. que Dios tiene ciertos propósitos, por eso lo permite. Again, this is one of the important themes Otra all vez, through John Este es 13 uno through de los temas 17. importantes en todos los temas, desde el 12 hasta el 17. He said he told them this so that they won't fall away or be offended or O sea, stumble. les dice esto para que no tropiecen, para que no se desanimen, So para the- que se acuerden, So that they won't trip over the persecution that's coming to them. para que no se echen para atrás cuando venga la persecución. He's told them about this so they'll remember his words in the hard times. Está hablándoles y enfatizándoles esto para que recuerden estas palabras en el momento difícil. And remember, Jesus warned me that would happen, Y entonces cuando pasa dices, ya Jesús me lo había dicho. and our faith is strengthened because Y of what we nuestra fe es remember his fortalecida words. porque recordamos sus palabras. Now third, Ahora, tercero, we rejoice in persecution because through it we grow in practical holiness. nos regocijamos en la persecución porque crecemos en la santidad práctica. See, the suffering of persecution strips away impurity in our lives, the unnecessary things that clutter up our O sea, lives. la persecución en nuestra vida, al obrar sufrimiento, empezamos a remover aquellas cosas que desagradan a Dios. So persecution is part of the pruning or Entonces, cleansing la process God persecución uses. es parte de la poda que Dios hace en nuestras vidas. And through that we are drawn closer to Y a Jesus. través de eso somos atraídos más íntima y más cerca a Cristo. If you remember Peter's words, Si recuerdan las palabras de Pedro, suffering is a crucible in which God purifies us. el sufrimiento es... ¿Se crucificó? Purifies us. El sufrimiento nos purifica. Es un Remember- instrumento de Dios para purificarnos. And the precious things, the most important spiritual things remain. Y después de la purificación, las cosas preciosas, lo espiritual es lo que queda. See, suffering clarifies our complete dependence on Jesus. Entonces, el sufrimiento
clarifica nuestra completa dependencia de Cristo. Now, I've asked Beto to read you a bit of an article that I read a couple of weeks ago from a magazine. Ahora les voy a leer una porción de un artículo de una revista cristiana que él leyó hace un tiempo. It's the magazine The Voice of the Martyrs. Es una revista que se llama La Voz de los Mártires And it tells the story of a man with whom you can all identify. y nos cuenta una historia con la que nos vamos a identificar todos nosotros. He's a Christian in the country of Iran. Es un cristiano en el país de Irán. His name is Hussein, Su nombre es Hussein, a young man with a wife and un children. joven con esposa y con hijos. A young man who was so gripped by the gospel of Un joven Jesus que fue tan impactado por el Evangelio de Jesús that he began to cut back his work schedule que empezó a cambiar su vida y a hacer tiempo en su agenda diaria to be more and more involved in ministry in his community. para involucrarse más y más en el ministerio en su comunidad. Iran is a Muslim country. Irán es un país musulmán. It's against the law to convert to Christianity. Es en contra de la ley convertirse al cristianismo. So any kind of Christian work is illegal in Iran. Entonces cualquier trabajo, cualquier ministerio cristiano es ilegal en Irán. But he became more involved in ministry with prisoners, Pero se empezó a involucrar secretamente en ministerio con los presos, ministering with recovering drug addicts. con adictos en recuperación. His wife was involved with ministry to prostitutes. Su esposa se involucró en el ministerio con prostitutas. He knew the great risks he was taking in doing Él ministry. sabía el gran riesgo que corría por involucrarse en un ministerio. And one evening he was in a Bible study with about 8 people. Y una tarde estaba en un estudio bíblico como con 8 personas. And the Iranian secret police burst Y into the la room. policía secreta iraní entró al cuarto, They gathered up all of the Christian literature. arrestaron a todos los cristianos, They arrested everyone in the room. arrestaron a todos en el cuarto And they identified him as the leader of the group. y lo identificaron a él como el líder del grupo. And then he tells the experience of being blindfolded and handcuffed, Y le vendaron los ojos, lo ataron de manos, taken to a prison, lo and llevaron a una prisión, being interrogated. lo interrogaron. And he said his fear was that he would betray Jesus Y su principal temor era que no negara, que no traicionara a Cristo. and that he would say things that would implicate other Y que Christians. él He'd name pudiera names. decir cosas que implicaran a otros líderes de la iglesia oculta en Irán. And this is where he talked. I mean, the thing that struck me is Y lo que me impresionó a mí this experience heightened his sense of total dependence on es Jesus. que esta experiencia expuso su total dependencia con Jesús. And it also gave him greater intimacy Y with también Jesus. le dio una intimidad más grande con Jesús. So these are his words. Entonces, estas son sus palabras. Dice, Hussein vio alrededor de la celda. Era del tamaño de un baño grande. No había cama, excusado o lavabo. Pero había 2 focos, uno siempre prendido. La luz de ese foco estaba parpadeando, pero eran los pensamientos de Hussein lo que le molestaban más. ¿Qué le estaban diciendo las hermanas arrestadas a la policía? ¿Los policías descubrirían los nombres de los otros líderes de la iglesia? ¿Cómo podía advertirles? ¿Cómo podía avisarles? Sus pensamientos lo atormentaban y le impedían conciliar el sueño, hasta que de pronto oyó con claridad una voz que le dijo, vamos a orar juntos. Él oyó esa voz claramente. Hussein ahora testifica y dice, escuchar a Dios es como oír el agua del río o cualquier otra cosa. Y añadió, sentí como si Jesús pusiera todo a un lado, dejara de hacer todo lo que estaba haciendo, dejar el mundo a un lado para venir a mí y susurrar eso en mi oído. No recuerdo exactamente todo lo que dijo, pero me dijo cómo orar, por qué orar y qué orar. Entonces empecé a orar y recibí una paz que va más allá de todo entendimiento. Me sentí tan cerca de Dios en ese momento. You understand what we can say?
Suffering ¿Ven por qué el draws us closer to sufrimiento es Jesus. una bendición? Y nos acerca más a... Amen. Now, we rejoice in persecution because through persecution we can show the radiance of Jesus in us. Nos regocijamos en la persecución, número 4, ¿Qué pasó con el porque... hermanito Jeff? Con el hermanito, ¿qué pasó? What happened to ¿Con him? José qué pasó? What happened with Hussein? With him, with Hussein? Good question. You know, the Lord sustained him, Dios lo sostuvo, and he feels like miraculously the interrogators kind of left him alone, and eventually they freed him from prison. los interrogadores no le pudieron sacar nada y no se explica, bueno, él piensa que como no hubo cargos, lo tuvieron que dejar ir libre, pero And he no se said, explica por qué. he said there was a ¿Por qué lo dejaron municipal, libres? the municipal judge who looked at his case, basically said you're free to go, there's no problems, and he even gave Hussein his business card with his home phone number, said if you have any problems, call me. The judge, the Iranian judge. El juez que pues vio su caso dijo, pues es que aquí no hay elementos, no hay se llama evidencia de ningún tipo, entonces puedes irte. Y el juez le dio su se llama tarjeta y le dijo, si te molestan, háblame. And one of the other things Beto did not read, Otra de las cosas que yo no leí, he told Jesus how fearful he was. le dijo a Cristo que tenía mucho miedo. And he says, Jesus asked him, what's the worst thing that can happen to you? Y le preguntó Jesús, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? And Hussein said to Jesus, they'll kill me. Y él le dijo, pues que me maten. And Jesus said Y what? le dijo Jesús, Then you'll be with me. entonces vas a estar conmigo. All right. This issue Ese of nazareno tan ocurrente. showing the radiance of Christ through our suffering. Nos regocijamos en la persecución porque podemos mostrar el esplendor de Cristo en nosotros. See, this is when we can reflect the supernatural happiness of being a Christian. O sea, aquí es donde podemos reflejar la super felicidad que es ser cristiano. See, there's nothing special about rejoicing when everything's going O good in our sea, lives. no tiene ningún chiste que te regocijes cuando todo marcha bien. But when we are in the worst Pero situation cuando estamos en la peor situación and we still rejoice, y aún nos regocijamos, that's when other people will notice. eso es cuando los otros se dan cuenta. It's like Paul and Silas singing. Es como Pablo y Silas cantando ahí en esa celda. They were singing praises to God at midnight in the Cantando, Philippian orando jail. a medianoche en alta voz. And you've got a jailer who's done this for a lot of Y years. tienes a un carcelero que ha hecho esto por toda su vida. He's seen lots of different kinds of prisoners, Él ve muchos tipos de prisioneros, but never prisoners who have been beaten, violently. pero nunca a prisioneros que después de haber sido golpeados And then violentamente, they're singing in después captivity. estén cantando en su cautividad. So when the gates are opened, Entonces cuando las puertas son and the abiertas jailer falls at their feet, y entonces el carcelero se postra a los pies de says, ellos, "What must I do to Dios have what dice, you have? señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? I want your kind of O sea, salvation." yo quiero lo que ustedes tienen. See, he had seen Jesus in them. O sea, él vio a Jesús en ellos. Amen? All right. Let me summarize verses 1 through 4. Entonces, vamos a resumir los versículos 1 al 4. Don't be surprised at mistreatment. No te sorprendas por el maltrato. This is what Jesus is saying. Jesús ya nos lo advirtió. This is the hatred that we're up against. Es el odio contra el cual tenemos que navegar. This is the warfare in which we are engaged. Esta es la guerra en la cual estamos metidos. And I'm telling you all of this because you're my Y te friends. digo todo esto porque son mis amigos. And I don't want to keep any secrets from Y you. no quiero que haya ningún secreto entre nosotros. We have the same kind of intimate love relationship Tenemos with Jesus. la misma intimidad de amor y de amistad con Jesús. And when the world that we live in is confronted by that love, Y cuando el mundo en el cual estamos es confrontado con ese tipo de amor, whether it's the testimony of our lives or of our words, sea por el testimonio de nuestras palabras o de nuestras acciones, that witness will either turn men bitter and away from God, ese
este testimonio o va a hacer que los hombres se enojen y se alejen de Dios, They'll want nothing to do with that kind que of no love. quieran saber nada y aborrezcan ese tipo de amor, Or the Holy Spirit will o draw el them to that Espíritu love. Santo los va a atraer a Cristo. Which brings us to the second paragraph Que in our nos section. lleva al segundo párrafo, a la segunda sección de este tema. The fact that we've been given incredible resources in the Holy El Spirit. hecho de que se nos han dado increíbles recursos en el Espíritu Santo. Okay, so somebody could read from the middle of verse Alguien 4 lea desde el versículo 4 hasta el versículo down 7. Verse 7, 7. por favor. Juan 16 del 4 al 7. Mas No os, se peleen, por favor. No se montones. Con el micrófono porque se escucha la... Como sea. os he dicho estas cosas para que cuando lleguen ahora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Amén. Amen? Gracias. All right, let's consider now why the disciples and us as well need the ministry of the Holy Spirit in our lives. Consideremos por qué los discípulos y nosotros necesitamos indispensablemente el ministerio del Espíritu Santo en nuestras See, if vidas. you look at the end of verse 4, Si ves al final del versículo 4, Jesus tells the disciples that up to this point they needed His presence, His Jesús influence. les dijo, hasta aquí ustedes me necesitan a mí, mi presencia, mi influencia. Because He was with them in person. He'd never Porque estaba said, con ellos en persona. much about the hostility of the world. Porque nunca les había dicho ni explicado mucho acerca de la He, hostilidad del he mundo. hadn't told them about the tremendous opposition and No les persecution había they would face. Explicado todavía acerca de la tremenda oposición y odio que iban a experimentar. He hadn't told them how to meet the suffering. No les había enseñado cómo enfrentar el sufrimiento. It says He had kept them, He had supported them, Él los había cuidado, Él los había guardado, Él los había protegido, He had strengthened them. Él los había fortalecido. See, their very existence was dependent on O sea, Jesus. su existencia total era totalmente dependiente de Jesús. They were dependent on Him to keep them safe and secure. Eran dependientes de Él para su seguridad. We're no different, right? No somos diferentes de ellos. We're not able to handle life on our own. We cannot handle the No problems podemos of life on our nosotros own. enfrentar los problemas por nosotros mismos en nuestras propias fuerzas. We need the power and the presence of God in Necesitamos el Christ poder y la presencia de Dios en Cristo if we want life to work. si queremos que la vida funcione. Now, in verses 5 and 6, Ahora en los Jesus, versículos 5 y 6 He says He's going away. dice que Él se va a ir. So now they have to understand the kind of conflict and Ahora, pressure they'll face. ellos tienen que entender el tipo de conflicto y de problema al que se van a enfrentar. And if you notice, Y si notas, He sort of interrupts his train of thought. como que parece interrumpir sus pensamientos. Says, they're full of sorrow. They're not really listening to what O He's sea, saying. ellos están llenos de tristeza, dice el versículo 6. Ellos ya ni siquiera están posiblemente poniendo atención a lo que dice Jesús. He says they're so full of sorrow and self-pity Dice, están llenos de tristeza, that they're not able to be concerned about what Jesus is heading into. porque están preocupados de que se va a ir y no les preocupa mucho lo que Jesús les está explicando. Where He's going to death, He's doing it God's direction. O sea, ya ni siquiera les importa a dónde va Jesús. Por eso les dice, ni siquiera ustedes me preguntan, ¿a dónde voy? But they're not sad for Jesus, they're sad for their own loss. Pero eso no es tristeza para Jesús, es tristeza para ellos, porque es pérdida para ellos. He wants to prepare them for His suffering and His death, Él quiere prepararlos para su sufrimiento y su muerte. but it's like they're too self-absorbed to hear it. Pero es como que están tan centrados en sí mismos que no pueden escuchar. Now in verse 7, He makes this amazing Ahora en el promise to the versículo disciples. 7 hace esta tremenda promesa a sus discípulos. Promises for us as well. Y es una promesa para ti y para mí también. He says you will actually be better off when the Les Holy dice, Spirit comes. les conviene que yo me vaya. He's the counselor. Él es el consolador. He's the strengthener. Él es el fortalecedor. He's the one who will come alongside you, Él es el que viene al lado mío. answer questions, Me contesta mis preguntas. help us understand truth. Me ayuda a entender la verdad.
We need this counselor in our Nosotros lives. necesitamos este consolador en nuestra vida. The only way we can make sense of all the wonderful things Jesus La said única forma que pueden tener sentido todas las cosas maravillosas que ha dicho Jesús is to have the ministry of the Holy Spirit. es tener en nosotros el ministerio del Espíritu Santo. See, right now, this week as we're together, O sea, tal y como ahora, esa semana que estamos trabajando juntos, the only reason that we understand the words of the la Bible on the única razón page por la cual entendemos la palabra de Dios is because the Holy Spirit is interpreting to es us. porque el Espíritu Santo está dándonos entendimiento. These are words of life to us because Estas of the son ministry of the palabras de Holy vida Spirit. para nosotros por causa del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. And you know, as the four of us come from America who only speak English, Y así como los cuatro que nosotros vinimos de Estados Unidos y únicamente hablamos inglés, and we want you to understand the y queremos message of que the entiendan Word, el mensaje de la palabra, we're very aware that without the Holy Spirit, we're wasting our time and energy and Estamos- resources. convencidos que sin el ministerio del Espíritu Santo es inútil, no vale la pena, estamos perdiendo nuestro tiempo, no sirve para nada. We've Lo got que to sea, be completely dependent on the Holy tenemos que ser Spirit. completa y totalmente dependientes del Espíritu Santo. Amen? Amén. Now, Ahora, Jesus makes this very personal. Jesús lo hace entonces muy personal, Because in verse 7 he says twice, I will porque en el spend, versículo 7 lo dice dos veces. I will send the Spirit to you, Voy a enviarles el Espíritu a ustedes, to each disciple a individually, cada uno de ustedes to individualmente, each one of us individually, a cada uno de nosotros individualmente, to the Church of Jesus Christ all a around la the world. iglesia de Jesucristo, individualmente a cada creyente del mundo. Now, the Lord's going to go on in verses 8 through 11 Ahora, de los versículos 8 al 11 va a continuar el Señor and explain the ministry of the Holy Spirit. explicando el ministerio del Espíritu Santo. How the Spirit will work when He comes. Cómo el Espíritu Santo va a trabajar cuando Él venga. So I've entitled verses 8 through 11, The Work of the Holy Spirit Through the Disciples and Us. Y quisiera que viéramos la obra del Espíritu Santo en los discípulos y en nosotros. Now, Beth, why don't you just read verse 8 to begin? Versículo Just- 8 yeah. dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Now, he'd said earlier he was sending the Spirit to the disciples. Él dijo que iba a enviar al Espíritu a los discípulos. And we know he's coming for us, the Y church. sabemos que viene para nosotros, la iglesia. Earlier in the passage that Steve taught today, Antes en el pasaje, en lo que nos contó Steve, remember what Jesus said back in recuerdan John lo que dijo 14? Jesús en Juan 14. Look again at verses 16 and 17. Vean los versículos 16 and 16 y 17. 17 Yeah, why don't de you Juan read? 14. Dice así, Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Notice it says the world cannot receive the Noten Spirit. cómo dice, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. The Holy Spirit's not coming directly to the El unsaved Espíritu world. Santo no viene al mundo, viene a la iglesia. He's not confronting the hearts of unbelievers. No está confrontando los corazones de los no creyentes. He's coming to us. Viene a nosotros. He will work in us and Él through us. trabajará en nosotros y a través de nosotros. And how he works in us will Y cómo trabaja en nosotros, it'll attract the attention of the world. lo hace para atraer, trabaja en nosotros para atraer la atención del mundo. So what will the world see in us that impresses it? Entonces, ¿qué es lo que el mundo va a ver en nosotros que les va a impresionar? What in our lives will convince the world of sin and righteousness and ¿Qué judgment? cosas en nuestra vida van a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio? All right, let's look first at verse 9. Veamos el versículo 9. See, the Holy Spirit works through us to convince the world of sin. O sea, el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para convencer al mundo de pecado. You read verse 9. Versículo 9. Convencerlos de pecado por cuanto no creen en mí. Now, I would say that what we communicate is that Jesus is the central issue of life. Aquí el punto es que nuestro mensaje para que se cumpla esto es y debe ser que Jesús
es lo más importante de la vida. Now, think about the society in Ahora, which you live here in piensa en la Colombia. sociedad en la que vives aquí en Colombia, Doesn't believe in Jesus. que no cree en Jesús, Has no sense of its own sin. no tiene conciencia de su propio pecado. That's what we need to address, the fundamental problem of sin. Y ahí es donde tenemos que ir al problema fundamental del pecado. So our focus when we're dealing with non-believers is Entonces, not, nuestro asunto al tratar con no creyentes, we don't preach against a whole list of sins. Stop smoking, stop no les drinking, tenemos stop. que andar predicando una lista de lo que no deben hacer, no fumes, no te drogues, no tomes, no. Because lost people have a sin nature. Porque la gente que no conoce a Cristo tiene una naturaleza pecaminosa. And sin is a violation of how God created us. Y el pecado es una violación de cómo Dios nos creó. He wanted us to be whole people, healthy Él quiere humanity. que seamos gente santa, humanidad saludable. But the destructive power of sin ruins and Pero el destroys the poder glory of God destructivo in del us. pecado destruye la imagen y la gloria de Dios en nosotros. Sin destroys the beauty of humanity made in the image of El God. pecado destruye la belleza de la humanidad creada por Dios. And that's why lost people are hurting and empty and lonely. Y por eso es que la gente perdida está herida, está sola, está lastimada. So what does lost humanity learn about Jesus and sin by looking at us? Entonces, ¿qué es lo que la humanidad perdida aprende de Jesús al vernos a nosotros? Well, we help them understand that their sin sickness, the sickness of sin in their lives, Tenemos que ayudarles a entender la enfermedad del pecado en sus vidas. it's because they don't understand reality. Porque ellos no entienden la realidad. They're trying to live life with no reference to the one who created them, Están tratando de vivir sus vidas por sí mismos sin tener como referencia al Creador. and the one who can solve their problems of sin and guilt. Sin contar o sin tomar en cuenta al único que los puede sacar de sus problemas y quitarles la culpa y el pecado. So what should they see when they look at us? Entonces, ¿qué deben ver en nosotros cuando nos vean? People who know that we've been forgiven. Gente que hemos sido perdonados. People who have been inwardly transformed by the power of Gente the que Holy hemos sido Spirit. perdonados desde adentro por el poder del Espíritu Santo. The Spirit that releases the life of Jesus in us. El Espíritu que libera la vida de Jesús en nosotros. See, for us always, Jesus is the central fact in life. Que vean que Jesús es para nosotros lo más importante de la vida. And He's got to be the center of our Y message. que es el centro de nuestro mensaje. See, in reality, we can understand the people that are lost around us. En la realidad podemos entender entonces a la gente que está perdida sin Cristo. We know what it's like to suffer the sickness of sin. Sabemos porque estábamos allí lo que es vivir enfermos del pecado. We've experienced their pain and their loneliness Hemos and their experimentado emptiness. su soledad, su dolor, sus heridas. But we've been changed by Jesus. Pero hemos sido cambiados y curados por Jesús. We've experienced Hemos forgiveness, experimentado el perdón, peace with God, la paz con Dios and with ourselves, y con nosotros mismos and the people around us. y la gente alrededor. The world discovers something by watching De us. pronto el mundo descubre eso en nosotros con nada más vernos. That the nature of sin really, at its core, Que la naturaleza del pecado en su núcleo, en su raíz, it's to ignore God, the one who can es make sense of life. ignorar a Jesús, el único que le puede dar sentido a nuestras vidas. The secret is to come to Jesus, El secreto es volver a Jesús, to believe in Him, creer en Él, to accept His forgiveness for sin. aceptar su perdón. Por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí. That's how we convince the world of its desperate need Esa because of es sin. la única manera como podemos convencer al mundo de su desesperada situación de pecado. Now look at verse 10. Ahora vean el versículo 10. The Holy Spirit works through us El Espíritu Santo trabaja a través de nosotros to convince the world of para righteousness. convencer al mundo de justicia. And I put in your outline, we live out the life of Christ reflecting His Y righteousness. como dice aquí en el punto 2, vivimos la vida de Cristo reflejando su justicia. See, we can introduce a lost world to the gift of O wholeness. sea, podemos presentarle al mundo perdido un ejemplo de una vida santa. Jesus calls it righteousness. Jesús nos llama justos. And that's a New Testament word Y esa es una palabra del Nuevo Testamento for the Old Testament word holiness. para la palabra del Antiguo Testamento que significa santo o santidad, Wholeness, health. salud, santo.
And everyone wants wholeness in life. We want to be whole people. Y todos quieren ser completos, plenos. Es la palabra plenitud. I mean, when we speak about God's holiness, Cuando hablamos de la santidad de Dios, we're speaking of His perfection. estamos hablando de su perfección. There's nothing out of balance about No God. hay nada fuera de balance en Dios. He's not strange or eccentric. Él no es extraño o excéntrico. He's attractively whole and complete in Es Himself. atractivamente completo, pleno And en He todo. desires to produce that in us. Y Él desea producir eso en nosotros. Make us righteous people, whole people. Hacernos gente recta, gente honesta, gente santa. Now the good news of the Ahora, gospel, las buenas nuevas del Evangelio we don't have to try to make ourselves whole. es que no tenemos que tratar de ser plenos por nosotros mismos. Every human being wants to live an integrated life. Cada ser humano quiere vivir una vida integral. Everyone wants relationships that are healthy and rich. Todos quieren relaciones interpersonales saludables y ricas. Everyone wants to be a whole person. Todos quieren ser una persona plena. And the world can learn about that by watching how we live our Y el lives. mundo puede aprender eso al ver cómo vivimos nuestras vidas. And we can explain to them that we chose to come to Y Jesus and les He gave podemos us His explicar righteousness. que tenemos ese tipo de vida porque escogimos creer en Jesús y vivir de acuerdo a lo que Él manda. Paul says in 1 Corinthians or 2 Corinthians 5, Pablo dice en 2 Corintios 5, because of accepting the love of Jesus, porque has aceptado el amor de Jesús, we have actually been named the righteousness of God. hemos sido nombrados, hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. So the world, this lost world, comes to understand righteousness or wholeness Entonces, para que este mundo pueda entender la rectitud y la justicia, because in Jesus' words, He left and He sent the Holy Spirit. porque en las palabras de Cristo, Él se fue y envió a su Espíritu Santo, And the Spirit gives us things that we can't earn, we y don't el deserve, we Espíritu don't nos merit da them. las cosas que no nos podemos ganar, que no podemos trabajar para obtener. You know, there's a wonderful Old Testament term, Hay un término del Antiguo Testamento muy maravilloso, the beauty of holiness. la belleza de la santidad. It speaks of an inner beauty. Habla de una belleza interior. There's something very attractive about healthy, whole people. Hay una atracción muy especial acerca de la gente que vive en plenitud. People who are healthy spiritually and emotionally. Gente que está sana espiritual y emocionalmente. See, those kind of people attract our attention. Ese We're drawn tipo to them. de personas atraen nuestra atención. Son como un imán que nos atraen. Yes, we are people who have known failure. Sí, somos gente que hemos conocido el fracaso. We've known sin and Hemos weakness. conocido el pecado y la debilidad. We've stumbled and fallen in our history. Hemos caído y hemos fracasado en nuestra vida. But through saving faith in Jesus, we've Pero been hay fe declared salvadora righteous. en Jesucristo, porque Él ya nos ha declarado justos. We've been given wholeness. Nos ha dado plenitud. And gifting us with the Holy Spirit, He's gifted us with the Holy Spirit. Nos ha dado el regalo de su Espíritu Santo. And you know what? That's a Y transformation sabe, esa transformación that continues our entire life esa transformación continúa por el resto de nuestra vida. as we grow more and more like Conforme Jesus. crecemos más y más a semejanza de Jesús. That's what will convince the world that righteousness is a possibility. Eso es lo que va a convencer al mundo que una vida justa, una vida recta, honesta, sí es posible. They can accept the gift of righteousness in Ellos Jesus. pueden aceptar el regalo de la justicia, de la rectitud en Cristo. Now finally, the last verse Y 11. finalmente el versículo 11. The Holy Spirit works through El us Espíritu Santo trabaja en nosotros to convince the world of judgment. para convencer al mundo de juicio. And I summarized it, we demonstrate the power of Satan is broken in our lives. Y como aquí dice, demostramos que el poder de Satanás está roto en nuestras So read vidas. verse 11. Dice el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Now, as the lost world around us looks at us, the Church of Jesus Christ, Ahora, a la medida que el mundo que nos rodea nos observa y ve la vida de Jesús en nosotros, they should be able to see clearly that there's a marked difference between the philosophy of the world and the philosophy of Jesus Christ. ellos pueden ver y empezar a distinguir claramente la diferencia entre la filosofía del mundo
y la filosofía de Cristo. And we're convinced that Jesus is going to win. Y estamos convencidos de que Jesús va a ganar. Satan, the ruler of this earth, Satan himself, Satanás, el gobernante de este mundo, he's already been judged. ya ha sido juzgado, He's already been defeated. ya ha sido vencido. That happened at the cross. Y eso pasó en la cruz. Because Satan is this invisible Porque spirit. Satanás es este espíritu invisible. He's the one who controls the thinking, the Él es el attitudes que of lost controla el people. pensamiento y las actitudes de la gente que está sin Cristo. He's the one who keeps people bound up in themselves, Él es el que mantiene atadas y esclavizadas a las personas. in bondage to all kinds of destructive En attitudes and ataduras behaviors. de actitudes y adicciones destructivas. That's why people are tortured within Por by eso es que la fear, gente está torturada por dentro con el temor, anxieties, con ansiedades, compulsions. compulsiones. And yet we minister with total confidence that our enemy's been already Y judged. debemos ministrar con la total confianza de que nuestro enemigo ya fue vencido y juzgado. So what does the world see when they look at us? Entonces, ¿qué es lo que el mundo ve cuando nos ve? Or what should they see? ¿O qué deberían ver? People who walk in liberty and freedom. Deberían ver gente que camina en libertad, gente liberada. Christ has set us free from any Porque bondage, Cristo nos ha liberado de toda atadura. sin, death, hell. La muerte, la culpa, el pecado. Their power is broken. El poder del pecado ha sido roto. And the world sees us as people who are Y el learning mundo nos ve como personas more and more about what it means to walk in freedom. que caminan en libertad y pueden aprender a caminar como nosotros. For us, there are no unbreakable habits anymore. Ya no hay hábitos inquebrantables, podemos romper los malos hábitos. We're not bound at all by any kind of satanic, demonic evil. Ya no estamos atados ni perturbados por ninguna opresión ni oposición satánica o demoníaca. Look at one more verse in closing. Mira un versículo más para cerrar. 1 Peter Primera de Pedro, chapter 2, capítulo 2, verse 16. versículo 16. Someone read that Primera loudly. de Pedro 2:16, alguien lo lea en voz alta, por favor. Amén. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Great call to freedom. Un gran llamado a la libertad. That's what Jesus came to do in our A lives. eso vino Jesús a nuestras vidas. Initially, it's salvation, Inicialmente a salvarnos and then as long as we live. y hasta donde vivamos, And we can claim that by the power of the Holy Spirit that's been given us. liberarnos por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. We don't live with any bondage to the past. Ya no vivimos atados al pasado. We are, and Peter says what we're free to is to be servants. Y Pedro dice, somos libres para ser siervos. We're not free to irresponsibility, No somos libres para ser but irresponsables. servants for Jesus' sake. El servicio es manifestación de ser libres para Jesús. So, Entonces, the world's looking at what we're el doing, mundo nos está vigilando. how we're living, ¿Cómo vivimos? by the power of the Holy Por Spirit. el poder del Espíritu Santo. And by watching us, they're going to learn the nature of reality. What's real. They're going to learn what's real Y and ellos true. pueden ver a través de nosotros la realidad, lo que en verdad es real, lo que en verdad vale y lo que en verdad cuenta. And we help them understand that Jesus is behind all things, Y tenemos que ayudarles a entender que detrás de todo eso está en el centro Jesús, that He's the Lord of life. que Él es el Señor de la vida. And they'll learn the beauty of a whole and healthy life that comes from the inside. Y aprender que esa vida plena y santa sale de adentro hacia afuera. Because it's a transforming work of the Porque Holy es una Spirit. obra transformadora del Espíritu Santo. And they're going to learn what liberty really is Y by van watching a us. aprender lo que la libertad realmente es viéndonos. They'll learn by watching us how to become a free person in Jesus Van Christ. a aprender por medio de ver nuestras vidas lo que es una persona liberada por Jesús. We're called to minister in a world of opposition and persecution. Estamos llamados a ministrar en un mundo oprimido, en un mundo de persecución. And yet we've been given all the resources we need Pero ya se nos han dado todos los recursos que necesitamos to people who minister out of love and liberty and gratitude. para to people
we've been, what did I just say? Listo, people. Well, we're people who can minister out of Y freedom and somos gratitude and gente liberty. que puede ministrar en gozo, en libertad, que puede ministrar en Cristo. And our life will convince the world of sin nuestras and vidas- righteousness and judgment. Nuestra conducta, nuestro estilo de vida va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. 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 Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a Jesús. Luisito, estamos yendo dos juntas y luego un break, le llamamos en México. Aquí, ¿cómo le llaman? Break. Luisito.